La primera vez que escuché la risa, pensé que venía de la calle. Un sonido agudo, trémulo, como el de niñas pequeñas jugando al escondite. Pero aquella noche estaba demasiado cansada para cuestionarlo. Había regresado tarde de mi turno en la biblioteca, me hice un té y me fui directo a la cama. Si hubiera sabido lo que esas risas significaban, no habría apagado la luz. Esa misma semana, mientras revisaba el buzón, mi vecina del frente, la señora Rojas, una mujer mayor con un genio seco pero un oído tan fino como el de un sabueso, me llamó desde su puerta con un grito que me erizó la piel. «Muchacha», dijo, molesta, «tus niñas no me dejan dormir. Se pasan toda la noche riéndose y corriendo». Me quedé congelada con las llaves aún en la mano. «¿Mis niñas? Señora, yo vivo sola». Ella negó con la cabeza, casi ofendida. «Pero si las oigo todas las noches. Y veo a un hombre joven entrando a tu casa. Tu hijo, quizá. Siempre entra pasado de las 10, y luego escucho cómo arropa a las niñas. Las calma cuando lloran». Sentí un hueco abrirse bajo mis pies. No tengo hijos. No tengo nietas. No vivo con nadie. Creo que está confundida, logré decirle con una sonrisa que me quemaba en el rostro. No entra nadie a mi casa por las noches. Nadie. La señora Rojas soltó un soplido incrédulo, como si yo fuera quien estaba mintiendo. Pero lo peor no fue su insistencia. Lo peor fue la certeza en su mirada. Ella no estaba imaginando nada, y yo lo sabía. Esa noche revisé todas las puertas, todas las ventanas, incluso el sótano. Nada. La casa estaba vacía, o eso quería creer. A las 2 de la madrugada, cuando finalmente pude cerrar los ojos, lo escuché otra vez. Risas. Pequeñas. Dobladas. Jugando en el pasillo. Seguidas de pasos diminutos que corrían por mi sala. Y luego, un susurro tan claro que hizo que se me helara la sangre. «Mamá, ya viniste». Me incorporé de golpe, temblando. Encendí todas las luces de la casa y revisé cada rincón. De nuevo, nada. Pero mi vecina no tenía razón para inventar lo que dijo. Y yo, definitivamente no estaba soñando. Al día siguiente, decidí hacer algo que jamás había hecho. Fingí irme de viaje. Cerré la puerta con mi maleta en la mano, saludé a la señora Rojas para que me viera partir, y, cuando todos estuvieron dentro de sus casas, regresé por la parte trasera. Subí al ático con una manta, una linterna, agua y mi teléfono. Me instalé detrás de unas cajas viejas, donde nadie podría verme si entraba. Quería descubrir la verdad. Quería saber quién estaba entrando a mi casa por las noches. Pero una hora después, lo que escuché hizo que mi respiración se cortara de golpe, y entendí que había cometido un error enorme. Porque lo que entró aquella noche a mi casa no era humano. La primera señal fue el sonido. No eran pasos normales. Eran saltitos, como de niños descalzos corriendo sobre el piso de madera, pero a un ritmo demasiado rápido, demasiado sincronizado, como si varias criaturas se movieran al mismo tiempo. Desde el ático podía ver parte del pasillo a través de una rendija en el piso. Mi casa estaba completamente a oscuras, excepto por la tenue luz que entraba desde la ventana del salón. Yo sabía que había cerrado todas las puertas. Sabía que estaba sola. Sabía que nadie tenía llaves. Pero a las 11:47 de la noche, escuché como la puerta principal se abría con un clic suave. 3 segundos después, se cerró. Mi corazón comenzó a golpearme las costillas con tanta fuerza que pensé que me delataría. Pasos. Risas. Susurros agudos como el roce de un fósforo al encenderse. «¿Dónde está mamá?», dijo una vocecita. Mamá prometió venir. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda desde la nuca hasta los talones. Esa no era la voz de ningún niño que yo conociera. Las sombras se movían por la sala. Una figura baja pasó corriendo, y luego otra, y otra. Eran demasiado rápidas para verlas bien, pero lo que sí vi me dejó paralizada. No tenían una forma definida. Eran como siluetas borrosas, más oscuras que la propia oscuridad de mi casa. Y entonces, llegó él. Un hombre. O al menos algo que parecía un hombre. Silueta alta, delgada, con la cabeza inclinada hacia un lado como si su cuello estuviera roto. Entró caminando con pasos lentos, arrastrando los pies, como si su cuerpo pesara demasiado. Y las sombras pequeñas corrieron hacia él, como niñas corriendo hacia su padre. «SHHH», susurró aquella cosa. «No despierten a mamá». Ella se asusta. Sentí que el piso bajo mis manos vibraba con cada palabra que pronunciaba. Mi garganta estaba tan cerrada que no podía emitir ni un sonido. La criatura levantó una mano. Era larga. Demasiado larga. Los dedos parecían ganchos afilados. Y una de las sombras infantiles se colocó frente a él, como esperando ser levantada. «Las cuidé mientras no estabas», dijo aquella voz rota. «Pero está cansado, muy cansado.
Las sombras rieron, un coro de carcajadas huecas y metálicas, tan deformadas que parecían venir de bocas inexistentes. Entonces una de ellas habló, esta vez con un tono más claro, como el de una niña real. ¿Hoy sí vendrá mamá? Y él respondió, con una ternura tan falsa que me revolvió el estómago, está aquí. Mi respiración se detuvo. El hombre, o lo que fuera, levantó la cabeza. Y miró directamente hacia el techo. Hacia mí. Hacia la rendija desde donde observaba. Sonrió. Una sonrisa ancha, antinatural, que se extendía hasta casi tocarle las orejas. Ya no tiene por qué esconderse. Mi linterna se me resbaló de las manos. Golpeó el piso del ático con un sonido seco que retumbó como un trueno en el silencio. Las risas se apagaron. Los pasos se detuvieron. Y escuché como algo comenzaba a subir la escalera del ático, paso por paso. Lento. Disfrutando cada movimiento. Como si supiera que no tenía a dónde huir. Yo no podía mover ni un músculo. Solo escuchaba cómo se acercaba. Primero al segundo escalón. Luego al tercero. Y luego, un golpe. Fuerte. Directo en la puerta del ático. Mamá, susurró la voz al otro lado. Ábrenos. Mi cuerpo entero empezó a temblar de forma incontrolable. Y cuando pensé que no podía empeorar, escuché algo más. Algo que hizo que mi visión se nublara de puro miedo. El sonido suave, de uñas. Varias. Rasgando la madera de la puerta. Tratando de entrar. La puerta del ático vibraba con cada rasguño. No eran golpes fuertes, eran arañazos leves, insistentes, rítmicos. Como si varias manos pequeñas estuvieran dibujando líneas invisibles sobre la madera. Primero una. Luego dos. Luego muchas. El sonido se volvió tan agudo que parecía meterse dentro de mis oídos, perforándolos. Yo retrocedí todo lo que pude, apretando la espalda contra las cajas viejas. La linterna rodó por el piso, quedando apuntando hacia la puerta. La luz temblaba, proyectando sombras largas y distorsionadas en las vigas del ático. Mamá, ¿por qué no abres? No tengas miedo. Las voces eran suaves, pero cada sílaba estaba impregnada de algo hueco, muerto, descompuesto. Como si esas criaturas intentaran imitar la voz de un niño, pero sin comprender del todo cómo sonaban los humanos. El picaporte comenzó a moverse. 1, 2, 3 veces. Como si alguien tratara de girarlo con dedos muy delgados, o con garras. Sentí las lágrimas subir a mis ojos, calientes, implacables. No recordaba la última vez que había sentido un terror tan absoluto. Era ese tipo de miedo que no te permite pensar, solo sobrevivir. Mamá, susurró una voz, esta vez tan cerca que parecía estar justo al otro lado de la madera. Sabemos que estás ahí. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que casi perdí el aire. Y entonces sucedió algo peor. Un pequeño dedo, negro, afilado, apareció por debajo de la rendija inferior de la puerta. Luego otro. Y otro. 3 dedos largos, como ramas secas, palpando el suelo, buscando. La criatura estaba tratando de alcanzar la linterna. Y si lograba empujarla hacia adentro, podría ver exactamente dónde estaba yo. Por favor, pensé sin atreverme a mover los labios. Por favor, no. Los dedos rozaron la linterna. La empujaron un poco. La movieron hacia sí. La luz bailó sobre la madera, proyectando figuras espantosas mientras era arrastrada lentamente hacia afuera del ático. Yo retrocedí un poco más, aunque ya no tenía a dónde ir. Mi respiración era corta, quebrada, y mis manos temblaban tanto que no podía ni siquiera cubrirme la boca. Cuando la linterna pasó finalmente bajo la puerta, la luz iluminó fugazmente una sombra, pequeña, encorvada, inquieta. Y entonces escuché un sonido que jamás podré olvidar. Un suspiro. Largo. Profundo. Justo al nivel del suelo. Como si una criatura estuviera oliendo, buscando, saboreando el aire que salía de mi miedo. Ya casi la encontramos, dijo una voz infantil. Papá estará feliz. Mi estómago se replegó como si alguien lo hubiera apretado con un puño. ¿Papá? ¿Eran sus hijas? ¿Sus crías? ¿O algo peor? La criatura volvió a arañar la madera, pero esta vez con fuerza. Un golpe seco hizo que el polvo del ático cayera sobre mí como ceniza. Otro golpe. Más fuerte. Y otro. Hasta que escuché la frase más espantosa que podían haber dicho: si mamá no abre, papá abrirá por nosotras. El sonido pesado, lento, arrastrado de pasos subiendo la escalera llegó como una sentencia. No eran pasos pequeños. Eran los de él. La criatura alta. El ser que había entrado a mi casa caminando como si le pesara el alma. Su presencia era distinta. El aire se volvió más frío. Más denso. Más antiguo. Cada paso suyo hacía crujir la madera como si fuera a partirse. Yo me llevé una mano a la boca para evitar gritar. Y cuando por fin llegó al último peldaño, escuché su voz al otro lado de la puerta.
Una voz grave, rota, inhumana. Mamá, ábrenos. Ya es hora de que vuelvas con la familia. La puerta tembló. Esta vez no por arañazos, sino por un empujón tan fuerte que casi se desprende de las bisagras. Y yo supe, con absoluta claridad, que si esa cosa lograba entrar, nunca volvería a salir de mi casa con vida. El primer empujón casi arrancó un grito de mi garganta. El segundo hizo que la madera se arqueara hacia adentro, como si fuera de goma. El tercero me dejó claro que la puerta no aguantaría mucho más. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el temblor en mis dientes. Las pequeñas criaturas, las que parecían niñas, rieron. Unas risitas cortas, ansiosas, emocionadas. Como si estuvieran celebrando. Papá ya viene, papá ya abrió puertas más fuertes, papá siempre encuentra a mamá. Yo apreté los puños, llena de un terror que ya no era frío. Era caliente, punzante, como una fiebre. Una parte de mí quería salir corriendo, lanzarme desde la ventana del ático si era necesario. Pero otra parte, la más vieja, la más instintiva, sabía que si hacía ruido, esos seres entrarían en segundos. El ser grande, el que ellas llamaban papá, apoyó algo pesado contra la puerta. Se escuchó un susurro grave, difícil de distinguir, como si hablara desde un cuerpo lleno de agua podrida. Hijas, atrás. Mamá se asusta. Las pequeñas criaturas dieron un paso hacia atrás, pero no dejaron de reír. Y entonces, con una calma aterradora, él habló de nuevo: mamá, venimos a recoger lo que dejaste pendiente. No entendí. No quería entender. La madera crujió. Los clavos se aflojaron. Una grieta se abrió en la puerta, pequeña pero suficiente para que un dedo, larguísimo, pálido, se asomara por ella. Un dedo que no era humano. La uña era gris, curva, como la de un animal muerto. El hueso parecía sobresalir bajo la piel delgada. Y aquello se deslizó lentamente por la grieta, palpando, buscando el pestillo. No te escondas, mamá, susurró el hombre. Nunca has sido buena para ello. Ese comentario me paralizó. ¿Nunca he sido buena para esconderme? ¿Qué sabía esa cosa de mí? ¿Qué se suponía que era lo que dejé pendiente? ¿Quién era esa mamá a la que estaban buscando? La grieta se ensanchó. Un ojo se acercó a ella. Pero no era un ojo normal. Era completamente negro, como un agujero. No tenía pupila. No tenía brillo. Solo un vacío profundo, como si detrás no hubiera nada. Nada vivo. Sentí mi estómago revolverse. La criatura respiró, y el aire que salió por la grieta olía a hierro, a humedad, a tumba. Ya casi, hijas, dijo con un tono dulce, paternal. Ya abrí muchas puertas antes. Esta no será diferente. El pestillo comenzó a moverse. Muy despacio. Como si una mano invisible lo estuviera manipulando desde dentro. No, 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 pensé mientras un mareo me atravesaba. Y entonces, algo cambió. Un ruido diferente. Un sonido que no tenía nada que ver con ellos. Tac, tac, tac. No venía de la puerta, ni de la escalera, ni del ático. Venía de más arriba, del techo. Las criaturas pequeñas dejaron de reír. El dedo se detuvo. El pestillo dejó de girar. El silencio se volvió absoluto, pesado, antinatural. No ahora, susurró la voz del padre, pero esta vez en un tono tenso. Ella no debería estar aquí. ¿Ella? ¿Quién más podía haber? Yo contuve la respiración, helada. Entonces, desde el techo, justo sobre mi cabeza. Toc, toc, toc. Como si alguien caminara sobre la casa. Pero no era alguien. Las pisadas eran demasiado lentas, demasiado arrastradas, demasiado llenas de dolor. Las criaturas pequeñas comenzaron a temblar. Sí, a temblar. Papá, dijo una en voz baja. ¿Es ella? Él no respondió. Pero yo sí. Porque lo supe en ese instante, sin dudas, sin lógica, sin explicación. La cosa del techo, esa presencia que había hecho callar a esas criaturas, no venía por ellas. Venía por mí. El silencio que siguió fue tan absoluto que sentí un zumbido en los oídos, como si la casa entera hubiese dejado de respirar. Las criaturas pequeñas se apiñaron detrás de la puerta, inquietas, sus sombras en el suelo moviéndose de un lado a otro como si no supieran dónde esconderse. Por primera vez desde que habían aparecido, tenían miedo. Y si ellas tenían miedo, ¿qué demonios caminaba sobre mi techo? Toc. Un paso lento, pesado. Toc. Otro, arrastrado, como si algo muy grande cargara con su propio cuerpo como si fuera una carga imposible de sostener. El ser que ellas llamaban papá retrocedió un poco. Solo un poco, pero lo suficiente para que la puerta dejara de doblarse. No debería estar aquí, susurró con una voz ronca que ya no sonaba tan segura como antes. Las niñas, las sombras infantiles, hablaron casi al mismo tiempo. Papá,
papá, no abras, papá, nos va a encontrar. La criatura alta colocó una mano enorme contra la puerta, como si tratara de callarlas, pero ellas no paraban de murmurar. Es ella, vino porque mamá volvió. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Mamá volvió? ¿Qué significaba eso? ¿Por qué actuaban como si yo fuera alguien más? ¿Alguien a quien conocían de antes? Cerré los ojos, abrazándome las rodillas para no gritar. Las pisadas se detuvieron justo encima de mí, sobre el techo del ático, tan cerca que el polvo cayó desde las vigas. Un olor extraño comenzó a colarse entre las rendijas, olor a flores húmedas, a tierra removida, a cementerio. Y entonces escuché la voz. No era gutural como la del papá, ni aguda como la de las niñas. Era un susurro, suave, femenino, frío como una noche sin luna. ¿Por qué? Dijo desde arriba, le dijiste que volviera. Mi corazón se detuvo por un instante tan largo que sentí un pinchazo en el pecho. El ser padre, la cosa de la voz rota, respondió con un tono que jamás le había escuchado antes, seco, asustado, tembloroso. Yo, no la llamé. La voz femenina rió. Un sonido bajo, casi un lamento. Entonces, ¿por qué está en mi casa? Se me heló la sangre. Mi casa. Esa voz hablaba como si la vivienda no fuera mía, sino suya. Como si yo fuera la intrusa. La criatura alta trató de imponerse, golpeando la puerta con fuerza. No entres. No es el momento. Ya lo es, susurró ella, moviéndose de nuevo. Las pisadas comenzaron a caminar hacia el borde del techo, justo sobre la escalera del ático. Las niñas lloraban ahora, en un murmullo apagado que parecía el viento atravesando el hueco de una ventana. No queremos verla, nos duele cuando viene. La madera del techo se quejó con un sonido largo y profundo. Ella estaba bajando. Lentamente. Sentí el peso, la vibración, un crujido que descendía escalón por escalón. Yo estaba paralizada. La criatura padre comenzó a golpear la puerta, pero ya no para entrar, sino como si intentara huir hacia el ático. Abran. Rugió. Abran ahora. Pero las niñas bloquearon la puerta desde fuera. Ellas tenían miedo de la cosa del techo. Mucho más que de mí. El susurro femenino se acercaba. Paso, tras paso, tras paso. Mis uñas se clavaron en mis piernas. El último escalón crujió. Y entonces, la voz habló de nuevo, justo detrás de la puerta, tú, no eres la mamá. Fue un susurro tan suave, tan claro, que sentí como si alguien me hubiese respirado sobre la nuca. Las criaturas pequeñas chillaron. El padre golpeó la puerta con furia. Y de pronto, todo quedó en silencio. Silencio absoluto. Hasta que escuché un susurro a milímetros de la rendija del suelo. Un susurro frío, imposible, dirigido solo a mí, pero te pareces mucho a ella. Mi estómago se contrajo. Mis manos temblaron violentamente. Porque esa voz sí la reconocía. Pero no de esta vida. Nunca había sentido un terror así. No como miedo a morir, ni miedo a lo desconocido. Era un miedo más profundo. Un miedo que venía de un lugar tan antiguo dentro de mí, que parecía no pertenecerme. Porque esa voz que acababa de susurrar, te pareces mucho a ella. Yo la había escuchado antes. No en esta casa. No en esta vida cotidiana. No en nada humano. La escuché una vez, hace años, antes de que yo siquiera pensara en mudarme aquí. La escuché en un sueño recurrente, o quizá no era un sueño. Una pesadilla donde una mujer sin rostro me hablaba desde el marco de una puerta, repitiendo solo una frase, vuelve. Siempre la misma palabra. Siempre el mismo tono. Ese mismo tono que ahora resonaba desde el otro lado de la puerta del ático. Sentí la impresión de que ella me conocía. O peor, que me había estado esperando. Las pisadas continuaron. No como pasos humanos, sino como algo arrastrado, como si su cuerpo colgara de hilos invisibles. Toc, toc, toc. Cada golpe hacía vibrar las paredes del ático, como si la casa reaccionara a su presencia. Como si la casa misma supiera quién era ella. Las criaturas pequeñas, las niñas, lloraban en voz baja. Se oían sus sollozos ahogados, chocando unos con otros como un pequeño coro de desesperación. No quiere vernos, mamá nunca nos quiso. El ser grande, el que actuaba como padre, murmuró, silencio. La van a enfurecer. Eso me heló aún más. Enfurecerla. ¿Quién era esa mujer tan poderosa que incluso ellos le temían? La madera del escalón volvió a crujir. Ella ya estaba frente a la puerta. El aire cambió de golpe. Se volvió pesado, espeso, casi líquido. Era como si estuviera respirando dentro del agua. Me faltaba el aire. Y entonces lo escuché, un sonido suave. Como si algo rozara la puerta. Como si una mano, o varias, se deslizara lentamente sobre la madera.
primero arriba, luego en el centro, luego abajo, hasta que se detuvo justo en la rendija inferior, aquella por donde había visto los dedos de las criaturas infantiles. Un suspiro salió de ahí, suave, larguísimo, y luego le escuché decir mi nombre real, mi nombre completo, el que nadie usa desde que era niña, Isabela. Se me fue la sangre a los pies. Nadie en este barrio sabía mi nombre completo. Nadie lo usaba. Yo jamás lo dije a mis vecinos, ni a la señora Rojas. Todos me llamaban Isa. Pero ella me dijo Isabela como si hubiera estado practicando mi nombre durante años. Como si me hubiera estado buscando. Isabela, repitió. Abriste la puerta cuando no debías. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Qué puerta? ¿Esta? ¿La del ático? ¿La de la casa? ¿O hablaba de otra puerta? Una que yo no recordaba haber abierto. Las niñas comenzaron a golpearse entre ellas, desesperadas. Dile que se vaya. Dile que no queremos ir. Dile que nos deje. Dile que ya no somos suyas. La criatura padre gruñó, un sonido tan profundo que pareció salir de un pozo, y golpeó la puerta con un puño gigantesco. Largo. Esta ya no es tu familia. La mujer del techo rió. No fue una risa fuerte. Fue una risa suave, elegante, triste. Yo no vine por ustedes. Las pequeñas criaturas dejaron de llorar. El padre dejó de golpear. Mis pulmones se apretaron. Ella hizo una pausa. Y luego, con una calma insoportable, dijo, vengo por ella. Las vigas crujieron mientras el peso de su cuerpo se movía. Podía sentir la vibración de cada palabra en el suelo bajo mis rodillas. Isabela, abre la puerta. Tú, me debes. Yo no debía nada a nadie. No a nadie vivo. No a nadie muerto. Pero esa voz decía la verdad. Una parte de mí y una parte oscura, olvidada, lo sabía. El padre golpeó ahora más fuerte, como si quisiera impedir algo. No puede llevártela. Rugió. No tiene ese derecho. La mujer respondió con un tono helado que hizo que el ático pareciera encogerse. Ella nació en mi casa. Yo me cubrí la boca para no gritar. Porque eso era imposible. Completamente imposible. Yo había nacido en otro país. En otra ciudad. En un hospital, con doctores, enfermeras, familiares. Pero la mujer no estaba mintiendo. Mi cuerpo lo sabía. Lo reconocía. Yo no tenía recuerdos de mi nacimiento, pero ella sí. Y ahora venía a reclamar lo que, según ella, le pertenecía. No pude moverme. No pude respirar. Sentí que mis huesos se volvían de hielo. Ella nació en mi casa. La frase resonaba como un eco dentro de mi cráneo, repetida por voces que no eran mías. Mi mente decía imposible, pero mi cuerpo sabía otra cosa. Sabía que aquella mujer del techo no era una extraña. Sabía que no era la primera vez que escuchaba ese susurro. Sabía que había algo enterrado en mi memoria, algo que yo misma había decidido olvidar. Las criaturas pequeñas, las niñas, se encogieron unas contra otras, temblando. No dejes que nos vea, no dejes que se enoje, ella siempre regresa por lo que es suyo. La criatura padre golpeó la puerta con furia, esta vez no para entrar, sino como si quisiera romper algo, como si quisiera impedir que ella me tocara. No vas a llevártela. No después de todo lo que hiciste. La mujer del techo suspiró. Y ese suspiro fue peor que cualquier grito. Ustedes nunca entendieron. Ella es mía, desde antes de que existieran. Un crujido recorrió la madera. Algo se arrastró hacia la rendija inferior de la puerta. Una sombra oscura, fina, que se estiraba como una mano buscando atravesar el espacio. Isabela, susurró ella. ¿No recuerdas la cuna? ¿No recuerdas la habitación con paredes azules? ¿No recuerdas el canto que te dormía? Mi garganta se cerró, porque sí lo recordaba. No con nitidez, no como un recuerdo real. Pero había soñado con eso. Muchas veces. Una habitación sin ventanas. Una cuna hecha de madera negra. Un canto triste que no parecía humano, y un rostro borroso inclinándose sobre mí. Yo siempre despertaba antes de ver más. Tú no existes, murmuré, sin poder controlar el temblor en mi voz. Las criaturas al otro lado se quedaron en silencio. El padre dejó de golpear. Y la mujer rió. Rió tan suave que fue peor que un grito en plena noche. Claro que existo, hija. Tú fuiste la que decidió olvidar. El piso bajo mis manos vibró. Ella se movió. Y la sombra bajo la puerta comenzó a deslizarse hacia adentro. Instintivamente, retrocedí hasta golpear con la espalda las vigas del ático. No huyas, susurró. No esta vez. Las niñas gritaron al mismo tiempo, un chillido agudo que rebotó por toda la casa, no la toques. No la toques. No la toques. El padre rugió, tan fuerte que el ático tembló. Vete. No tienes derecho.
No puedes romper el acuerdo. Acuerdo. Esa palabra me perforó el estómago. ¿Un acuerdo? ¿Entre quiénes? ¿Sobre qué? ¿Y qué tenía que ver yo? La mujer del techo dejó de moverse. La sombra se detuvo. Y en un murmullo casi cariñoso, dijo, el acuerdo terminó el día que ella volvió a esta casa. Sentí un chasquido. Como si una cuerda invisible se rompiera. Como si algo se desatara en el aire. Como si yo hubiera abierto una puerta sin saberlo. La mujer añadió, igual de suave, ya no pueden esconderte de mí. Fue entonces cuando escuché algo más. Algo que no venía de fuera. Venía de mí. Un latido. Pero no de mi corazón. Uno más profundo, más viejo, como si otra cosa dentro de mí hubiera despertado al oírla. Ella lo escuchó también. Ah, ahí estás, susurró. Mi niña. El padre gritó con desesperación, no. Cierra esa cosa. Ciérrala antes de que ella. Pero no alcanzó a terminar. Porque la puerta del ático dio su primer crack. Un sonido seco. Definitivo. Como si la madera estuviera empezando a partirse en dos. Y todos, incluso yo, supimos que la mujer del techo estaba a solo segundos de entrar. El crack de la madera se multiplicó como un eco en una cueva. Sentí como el sonido atravesaba mis huesos, haciéndome vibrar desde dentro. El padre, la criatura alta, rugió con fuerza monstruosa, no entres. Aún no es tuya. Las niñas chillaron, desesperadas, ciérrenla. Ciérrenla. Ciérrala. Pero la mujer del techo no escuchaba. O quizás sí, y simplemente no le importaba. La grieta de la puerta creció otro centímetro. La sombra de su mano, o lo que fuera, se deslizó por la abertura como un hilo negro líquido. Esa sombra no solo tocaba el suelo. Lo absorbía. La madera oscurecía al contacto, como si el ático se estuviera pudriendo bajo su presencia. El padre retrocedió. Él retrocedió. Era la primera vez que lo veía asustado. No puedes llevártela, gruñó, pero su voz ya no tenía fuerza. Nos pertenece a nosotros. La mujer rió. Fue una risa tan dulce, tan maternal, que me erizó hasta el alma. Ustedes la tomaron, dijo ella. Pero nunca les perteneció. Yo la tuve primero. Otro crack. La bisagra superior se dobló. Yo ya no pensaba. Mi cuerpo actuaba solo, moviéndose hacia atrás hasta pegar mi espalda contra la ventana del ático. Mis uñas se clavaron en el marco. Mi respiración era un desgarro. La mujer susurró, Isabela, abre la puerta. Déjame verte bien. Yo apreté los dientes. No, logré decir con un hilo de voz. No soy quien crees. Ella chasqueó la lengua, decepcionada, como una madre cuando un niño dice una mentira absurda. Ay, hija. Tienes su cara. Tienes sus manos. Tienes su marca. Mi corazón se apagó un segundo. ¿Su marca? Mis manos comenzaron a temblar de forma incontrolable. Porque yo tenía una marca. Un lunar oscuro, casi como un pequeño símbolo, justo bajo la clavícula izquierda. Uno que siempre creí que era una mancha de nacimiento. Uno que, ahora que lo pensaba, no se parecía a ningún lunar natural. Ella continuó, te escondieron de mí cuando eras apenas un bebé. Te llevaron lejos, demasiado lejos, y sellaron tus recuerdos para que no supieras quién eras. Para que no volvieras. Para que no me buscaras. Las niñas sollozaban. No la toques. No la toques. Ella ya no es tuya. La mujer golpeó con la mano abierta. Un golpe seco. Definitivo. La puerta entera se arqueó hacia adentro, arrancando astillas que volaron como dientes. Yo solté un jadeo. Estaba por entrar. El padre gritó, Isabela. No la mires. No le respondas. Pero era tarde. La sombra bajo la puerta se elevó, como si tomara forma. Como si un cuerpo estuviera levantándose lentamente desde el suelo. Una figura alargada. Inclinada. Con un rostro que no podía ver, pero cuya presencia me envolvía como un abrazo frío. Ella hablaba con una ternura espantosa. No temas, mi niña. No vine a lastimarte. Vengo a despertarte. Vengo a devolverte lo que te quitaron. Mi mandíbula tembló. ¿Qué? ¿Qué me quitaron? La sombra se acercó más, reptando como un humo vivo hacia mis pies. Y entonces lo oí. No fuera de mí. No en la casa. En mi interior. Una voz muy pequeña. Muy débil. La voz de una niña, idéntica a la mía cuando tenía 5 años. Ayúdame. Mis piernas cedieron. Me desplomé al suelo del ático, jadeando, sintiendo como el mundo se contraía alrededor de ese susurro. La mujer murmuró, casi orgullosa, ¿lo sientes? Esa niña, esa voz, esa eres tú. La parte que sellaron. La parte que me arrebataron. La parte que quiere volver conmigo. Mi visión tembló, porque algo dentro de mí sí quería abrir la puerta. Algo muy antiguo. Muy dormido. Muy roto.
algo que acababa de despertar. El padre rugió, desesperado: «No la escuches, Isabela. Esa cosa no es tu madre». La mujer respondió con una calma tan fría que me quebró: «Pero ella sí es mi hija». La puerta cedió. Un estallido de madera llenó el ático como una explosión. Y la figura empezó a entrar. La puerta se abrió con un crujido final, como un hueso partiéndose. La oscuridad que entró no era una sombra, era presencia. Un frío tan profundo que hizo que mis lágrimas se congelaran antes de caer. La figura de la mujer, o lo que quedaba de ella, se deslizó dentro del ático. No caminaba. No flotaba. Se deslizaba, como si la gravedad no tuviera control sobre su cuerpo. Era alta, tan alta que su cabeza casi rozaba las vigas. Su rostro estaba cubierto por un velo oscuro que ondeaba sin viento. Y debajo del velo, se distinguían perfiles de rostros deformes, como si varios quisieran salir al mismo tiempo. Pero su voz, esa voz seguía siendo suave, maternal, casi humana. «Por fin te veo», susurró. Después de tantos años. Las criaturas pequeñas se arrastraron hacia atrás, escondiéndose detrás del padre. Él levantó una mano enorme, temblorosa, como si intentara protegerlas. «No te acerques a ella», rugió. «Ella ya no pertenece a tu casa». La mujer ignoró el rugido. Solo tenía ojos, si es que tenía, para mí. «Isabela, has crecido tanto». Yo me arrastré hacia atrás, pero no tenía dónde huir. La ventana estaba a mis espaldas. La puerta bloqueada por el padre y las niñas. El ático era una trampa. Ella avanzó, inclinando la cabeza como si estudiara mi rostro. «Supongo que no recuerdas la noche en que te llevaron». Ese hombre, su voz se quebró, pero no en tristeza, en furia contenida, te arrancó de mis brazos antes de que pudiera detenerlo. El padre gruñó: «Te estaba protegiendo. A ella y a las niñas. Tú no las quieres, solo las consumes». Ella cerró los dedos en un movimiento lento, como si aplastara un recuerdo invisible. «Yo no las consumí. Ellas me buscaron. Volvieron solas». Las niñas lloraron, tapándose los oídos. «Mientes. Mientes. Mientes». El suelo vibró bajo mis manos. La mujer se inclinó hacia mí. «A ti también te oí llorar, hija. Llorabas llamándome. Llorabas pidiéndome que te encontrara». Mi respiración se rompió. Porque algo dentro de mí sí recordaba eso. Una pesadilla recurrente en la que yo lloraba en una habitación desconocida pidiendo que alguien regresara por mí. «No», susurré, temblando. Yo no soy tu hija». Ella ladeó la cabeza. «¿Y por qué tienes mi marca?» Mi mano subió lentamente hacia mi clavícula. Toqué el símbolo oscuro bajo la piel. Ardió, como si respondiera a su voz. Como si se despertara. Las niñas gritaron al ver la marca brillar levemente. «No. No la dejes ir. Isabela, quédate. No te vayas con ella». Yo retrocedí de un salto, como si la marca me hubiese quemado. La mujer extendió la mano hacia mí. Sus dedos no terminaban, se deshilachaban en sombras finas. «Ven conmigo», susurró. «Te mostraré quién eres de verdad. Te devolveré tu nombre, tu casa, tu vida». Una fuerza invisible tiró de mí, suave pero insistente. Mi cuerpo quiso levantarse. Mi mano tembló, queriendo acercarse a ella. Y entonces, las niñas hicieron algo inesperado. Corrieron hacia mí. 3 sombras pequeñas, temblorosas, rodearon mis piernas, abrazándose a mí como si yo fuera su única protección. «No te vayas, mamá, no nos dejes otra vez, no dejes que ella te lleve». La palabra mamá rebotó en mi cabeza como un golpe. La mujer del velo se tensó. Su voz ya no fue suave. Fue un grito deformado que llenó el ático como un trueno. «ELLANOESSUMADRE». El padre rugió y empujó a las niñas detrás de él. «Llévate lo que dejaste atrás, pero no a ella». La mujer lanzó un grito tan agudo que hizo que las vigas del techo se cimbraran. Un viento oscuro estalló a su alrededor. Las sombras se retorcieron. El ático tembló. Yo sabía que tenía que decidir. Irme con ella. O quedarme con las criaturas que me llamaban mamá. Mis manos temblaban. Mi mente gritaba. Mi corazón eligió. Agarré a las niñas y las empujé hacia la ventana conmigo. La mujer chilló, extendiendo los brazos hacia mí. «No. Isabela, eres mía». El padre chocó contra la mujer con un golpe monstruoso, intentando contenerla. Sombras y madera volaron. El ático se partió en pedazos. Yo abrí la ventana de un golpe. El aire frío de la madrugada entró como un cuchillo. «Agárrense», grité a las niñas. Las sombras se aferraron a mis brazos, a mis piernas, a mi ropa. Y salté. Caímos sobre el techo del porche, rodando. Las niñas chillaron pero no me soltaron. Adentro, la casa se sacudía con rugidos, gritos, crujidos,
El choque de dos cosas que jamás debieron existir en este mundo. Corrí. Corrí con las niñas en brazos, aunque no sabía si podía sacarlas de allí. Corrí sin mirar atrás. Cuando llegué al otro lado de la calle, me detuve. La casa seguía temblando. Ventanas explotaban desde dentro. Sombras se agitaban como si hubiera una tormenta atrapada entre las paredes. La señora Roja salió aterrada de su casa, envuelta en una bata. Muchacha, ¿qué pasa en tu casa? No pude responder. No tenía aire. Cuando la casa finalmente quedó silenciosa, las niñas ya no estaban en mis brazos. Habían desaparecido, como si nunca hubieran estado. Solo quedaba yo, arrodillada en la calle, temblando con la marca en mi clavícula ardiendo aún. La señora Roja se acercó con cuidado. Hija, ¿estás bien? ¿Qué era ese ruido? Yo la miré, temblando, incapaz de explicar algo que yo misma no entendía. Y solo dije la verdad más simple: no vivo sola. Nunca viví sola. Solo que ahora, ella sabe dónde estoy. Esa noche no volví a entrar a mi casa. Ni al día siguiente. Ni nunca más. Porque aunque las niñas desaparecieron, aunque la criatura padre no volvió a aparecer, aunque la casa quedó en silencio. Cada noche, exactamente a las 2:03 am, desde el techo de donde escapé, escucho la misma voz suave susurrar mi nombre: Isabela, la puerta sigue abierta. Y sé que un día, si no estoy preparada, ella cruzará.